el promotor de esta actividad de la Academia de las Artes Escénicas. Él es Juanjo Llorens. Como sabéis, yo soy Luis Crespo, soy el delegado de Artes Plásticas Escénicas. Juanjo es vocal, propuso hacer esta actividad para celebrar el Día Internacional de la Luz, que es hoy, 16 de mayo. Y bueno, el nexo de unión de toda esta actividad sería Juanjo, porque ha trabajado con todas las personas que veis aquí sentadas y hemos intentado elegir a gente que represente a varias disciplinas, varios oficios dentro de las artes escénicas. Y ahora Juanjo os presentará a todos los integrantes. Y nada, vamos a hablar de cómo se trabaja la luz y de cómo se piensa sobre todo en la luz antes de llegar al teatro y montar, de cuáles son los planteamientos previos y los conceptos previos que cada uno desde su profesión tiene sobre lo que va a ser su espectáculo o su creación en torno o en relación a la luz. Y por supuesto en torno y en relación al creador o la iluminadora o el iluminador. Bueno, pues ya os dejo sin más con Juanjo. Bueno, mil gracias. Vaya bien. Bueno, buenas tardes a todos. Es el Día Internacional de la Luz. Felicidades a todos los que tenéis algo de luz en vuestra vida. Bueno, os voy a presentar a la mesa en la que vamos a entablar este diálogo. Son grandes artistas dentro del mundo de las artes escénicas y he querido tener un nexo común con todas ellas. Algunos entre ellos no se conocían, entonces el nexo común es que todos han trabajado conmigo y la confianza que me une a ellos hace que los convoque a esta mesa para que realmente podamos sacar una conclusión entre todos de la forma de trabajar, mejor o peor. Eso ya lo harán ustedes en nuestros procesos creativos a través de la luz, ¿no? Todos estos profesionales son grandes genios y trabajadores del arte de la escena, ahí tienen sus historias. Luego, si queréis consultarlas, pues lo buscáis en Wikipedia y lo sabéis. Ellos realizan otras actividades, además de que una en particular, que es por la que están aquí. Hay gente que tiene varios oficios, pero están aquí por algo especial que yo os contaré ahora. Creo que debemos establecer un sistema de trabajo grupal de verdad, no todo es fácil ni bonito, y nuestro trabajo también es un mundo de egos que deberíamos corregir y tener la humildad de dejarlos en la puerta de entrada del teatro para poder crear con mayúsculas, siempre, ¿no? Nuestro trabajo no es la felicidad de los mundos de Yupi. Los mundos de Yupi era un programa de mi época televisivo que veíamos los peques, en la mayoría de las ocasiones, y vamos a intentar buscar opiniones que nos puedan acercar más a estas conclusiones y al bien común del espectáculo que realizaremos juntos, ¿no? Voy a plantear cosas reales que me han ocurrido a lo largo de mis años de experiencia. O sea, así que todo lo que pueda sugerir u opinar es rigurosamente cierto, por muy mal que os pueda sonar. Dice, me gustaría dar una visión de cómo es el sistema piramidal de nuestro trabajo, en el que creo que ocurre el 80% de las veces y que creo que es erróneo. No voy a entrar a valorar a los productores, por eso no los he invitado a la mesa, y quiero que sea una mesa creativa puramente, ¿no? Dice, bueno, como la mesa la modelo yo y soy iluminador, ¿no? Pues voy a ponerme en todas las situaciones en papel humilde y de víctima, por supuesto. Así es que quiero que se vean las realidades de que soy muy buena gente. Y yo me adapto a ello, evidentemente, ya lo sabéis, ¿no? Dice, bueno, pues voy a empezar. Aida Gómez, coreógrafa, Laila Ripoll, que es directora de escena, Alessio Meloni, escenógrafo, Iker Jiménez, figurinista, Mariano Marín, espacio sonoro y músico, y Emilio Valenzuela, videoescena. Por eso no estamos aquí tan bonitos. Dice, y bueno, yo que soy iluminador. La idea es proponer unas preguntas comunes a los compañeros y luego poco a poco ir desarrollándola, ¿no? Voy a empezar con Aida. Hola, Aida, buenas tardes. Dice, bienvenida, y gracias por todo esto. Me lo he apuntado porque yo soy iluminador. No tengo más que esto, ¿no? Pues gracias por haber aceptado estar compartiendo con nosotros esta mesa y decirme que sí desde el primer momento sin saber a lo que venía. O sea, sin saber a lo que venía. Yo a lo que diga. Dice, quiero comenzar contigo para ir acostumbrando a nuestros invitados de la mesa y del público a ir poco a poco conociendo nuestro método de trabajo, ¿no? Hay algunas preguntas que le haré también luego a Laila, en la que podrás intervenir, evidentemente. Bueno, la idea es que yo les iré preguntando a ellos cosas, ellos irán contestándome, yo también a lo mejor intervengo o no, o me espero para el final, ya veremos.
A ver, cuando comienzas tu primer día de presentación del trabajo, ¿no? Es decir, con todo el equipo, bailarines, músicos, creativos, ¿ya tienes en mente qué quieres que sea tu espectáculo en cuanto a luz se refiere o empiezas a crearlo desde cero? A ver, es verdad que en la danza es muy independiente todo, me explico, porque te encierras en un estudio, empiezan los primeros pasos, lo que tú crees, pero sí que te imaginas esa luz. Lo que pasa es que sabes que esa luz no va a ser así. Claro. Yo siempre he hablado con Juanjo, ¿no? Y le he dicho que para mí el proceso estaba mal hecho, porque siempre hacíamos la coreografía y el último que vestía al niño después del parto era el iluminador. Es decir, yo siempre hablaba antes con el escenógrafo, por supuesto con la música, porque no se puede trabajar sin música, los bailarines, pero es verdad que el iluminador era un poco, cuando tengáis algo, ya me llamáis, ellos se sientan, tú los bailas, le dices, aparecen 4 por aquí, espera que... Es un poco todo... Sí, ese era, por ejemplo, en qué momento empiezas a formar, la luz empieza a formar parte de tu universo. Claro. Es decir, porque tú arrancas en la sala de ensayo, pero ahí en la sala de ensayo estás pensando en luz. Sí, por supuesto. ¿Sabes? Sí, por supuesto. Es decir, que planteas la propia luz como movimiento propio de la luz o en el cuerpo del intérprete. Claro, hay esos silencios que para mí importan, que aunque sea una mano, me va a hacer brillar esa mano la luz, eso lo pienso. Hay esa coreografía que yo me imagino, mi luz, pero claro, luego viene el iluminador profesional al que yo tengo que tener, yo personalmente, confianza, porque es un trabajo muy de dos, aunque con el escenógrafo en danza, a no ser que sea algo más teatral, casi nunca llevamos mucha escenografía, la música es imprescindible, pero la luz, yo prefiero salir con un maillot, pero para mí la luz es lo más importante en mi cabeza, en la coreografía. ¿Has resuelto una frase coreográfica gracias a la luz? Sí, muchísimas. Es más, ya entraremos en materia. Cuando tú iluminas, y a lo mejor, como yo le decía a Juanjo, hacen la iluminación, se hace el estreno, vienen al día siguiente y dicen, chao, me voy. Sí, eso era una de las cosas. Sí. No, y ahora me quedo yo con esa iluminación. Y en la danza, para mí, la coreografía se va haciendo a través de las funciones y la luz también. Entonces hay veces que me ha hecho resolver esa luz, el que la coreografía... O sea, porque la figura del iluminador desaparece siempre después del estreno. Siempre. ¿Sabes? Entonces, ¿mantienes ese vínculo de creatividad con el iluminador o ya se olvida del mismo? A ver, si tuviera... Ya sea por fechas pactadas o porque consideras que tú lo puedes hacer con el técnico innecesario o por motivos económicos de día de trabajo, de nuevos en la distancia, ahí entra la figura del productor, pero no está. A ver, ojalá tuviéramos dinero en las compañías privadas y pudiéramos cada año y medio mínimo que viniera el iluminador. Qué suerte mantener año y medio ojalá, un espectáculo. ¿verdad? Un espectáculo. Pero la realidad es que no. Porque además la dotación de muchos teatros, que la danza, gracias a Dios, sale a Europa y al extranjero, y los teatros son diferentes y la gira es montar en el mismo día y apañarte con la dotación que hay en ese teatro, aunque va por delante. Pero es verdad, Juanjo, y lo digo públicamente, que al final es como que lo que deja el iluminador en esa coreografía, si va equilibrado, esa coreografía se adapta a la iluminación. Porque deja... Sí, porque ya te encuentras con unos ángulos distintos, con otras cosas distintas, y entonces sí que en el caso de la danza tienes que amoldarte. Exacto. O sea, luego el iluminador es libre de proponerte una idea general de cómo ve el espectáculo que vamos a hacer juntos, yo sí. O estamos sujetos siempre a tu criterio, no. ¿sabes? O sea, a la plasticidad del espectáculo, al color del espectáculo en general, ¿no? No a me falta este puntual, me queda esto. No, yo siempre creo que lo más inteligente de un director artístico, de un coreógrafo, es rodearse de lo mejor.
creo. Primero porque aprendo yo y segundo porque es evidente que tú me vas a decir muchas más cosas interesantes que yo a ti. Yo te puedo proponer, mira, Juanjo, en la coreografía resulta que me he quedado aquí, yo en mi parte, ¿no? Me he quedado aquí y toco el palillo aquí, entonces tú de repente ves que solo se va a iluminar eso y no, pues hizo Nicolás, ¿no? Mira, o tú mismamente te he dicho mucho, pues mira, Juanjo, salgo andando y hay una cabeza, hay un silencio y empieza la música. Pues evidentemente tú como profesional y además que me conoces, que eso es muy importante, como bailo, como coreografío, pues yo te dejo a ti la libertad. Que es un poco el último día que quedamos tú y yo, ¿no? Que toda la vida yo, desde que soy pequeña, se ha sentado ahí el iluminador y yo le decía a Juanjo, yo tengo que hacer algo que desde el principio, antes de que yo empiece en el estudio, estar contigo en la iluminación. O sea, ¿qué me ofreces técnicamente nuevo, ¿no? Porque creo que todo avanza, ¿no? Sí, todo avanza, evidentemente. Entonces, mi idea de futuro, y tú lo sabes, es que tú me digas a mí y yo empezar a coreografiar. Bueno, sería el siguiente próximo Por coreógrafo. ejemplo. Esa parte me falta todavía, ¿no? Pero es así. Bueno, pues gracias, Aida. Y luego también, si nos da tiempo, pues también tendremos un turno de preguntas, si queréis. Ahora voy a Laila, porque creo que tanto coreografía como dirección, pues sois evidentemente los puntales de la parte artística, ¿no? Porque luego la parte técnica y creativa, pues ya nos pegaremos aquí un poquito. Y que bueno, la primera pregunta sería la misma, ¿no? Cuando comienza el primer día de presentación, de trabajo, actores, creativos, ¿ya tienes en mente lo que tú quieres de tu espectáculo en cuanto a luz se refiere o empiezas a crear eso? Sí hay un planteamiento plástico en general de todo lo que es la plástica del espectáculo, de vestuario, de escenografía, de iluminación, de videoescena. Sí hay una idea, evidentemente. Lo que pasa es que yo he tenido la suerte, primero, de trabajar con un equipo desde hace muchos años que siempre es el mismo. Y segundo, cuando ha habido un elemento que no ha sido el mismo, es como si fuera el mismo, porque venía del mismo lado, ¿no? Yo siempre trabajo con Luis Perdiguero, pero ha habido veces que trabajo contigo, ha habido veces que he trabajado con Juan Gómez Cornejo, y ha sido, pues, en la misma lengua, es que venir del mismo lado, tenéis la misma manera, ¿no? Entonces es todo muy fácil, porque igual que, por ejemplo, con Almudena Rodríguez Huertas, que llevo trabajando con ella en el vestuario desde el año 91, ya no nos hace falta ni hablar, porque nos miramos y ya sabemos lo que estamos pensando las dos, pues con la luz pasa un poco lo mismo. Es como un guiso que se va haciendo un poco entre todo el equipo, ¿no? Entre todo, no sé, aquí como vosotros sois parte del equipo, a lo mejor digo alguna cosa, me dices de qué vas a No, estás diciendo la verdad. Pero yo creo que se va cociendo así un poco, ¿no? Y luego, normalmente, hay una sombra, siempre ahí, que es Perdiguero, que está siempre ahí, que no se le oye, es como un gato, de pronto ahora sale la puerta y aparece, tomando notas. Y siempre pasa, pero pasa como con los actores, que siempre lo que me va a ofrecer, sea Luis o seas tú, en tu caso hemos trabajado 2 veces, ya pasa exactamente lo mismo, es mucho más sabio que lo que se me hubiera ocurrido jamás en la vida. Y aparte que hay otra cosa, la luz va avanzando a una velocidad que es que yo no la... O sea, yo de pronto me hablan de aparatos que es que no sé ni que existen, ni lo que hacen, ¿no? Yo me he quedado en el PC, en internet y en el recorte y poco más, ¿no? Entonces hay cosas que me sorprenden, ¿no? Es un poco magia. Y luego, bueno, el tema también de los colores cambian de pronto con el tema del LED, ya no es lo mismo. Y lo que uno, yo no sé si es que los veo más feos o me tengo que acostumbrar a lo nuevo, o no sé, me siento muy ignorante ahora mismo entonces prefiero que la persona que sabe sea la que proponga, porque bueno, creo que le pasa como al actor, ¿no? El actor, bueno, hay unas directrices, pero luego el actor se lo pasa por la piel y hace lo que piensa y te ofrece, y siempre lo que te ofrece es mejor que lo que tú le pides. Pues con la luz creo que pasa parecido. Hay un momento siempre en la parte creativa, ¿no? Donde los iluminadores pues, nos sentimos apestados, ¿no? Es decir, que es esa primera reunión que tiene el director con el escenógrafo, donde habitualmente no se nos invita a esas reuniones, sino que aparecemos después. Exacto. Entonces somos como apestados ahí, ¿no?
Entonces, claro, no se puede aportar ideas ni al escenógrafo ni a, ¿sabes?, para poder realizar un trabajo en común, sino que de repente nos encontramos con que ya están las cosas decididas, ¿no? Es decir, o sea, cuando enfocas la luz de tus espectáculos, ¿no? Es decir, pues evidentemente pues tienes la presentación, al iluminador le mandas alguna referencia, imagino, sí. Pero vale, si luego ese iluminador se salta por el forro de los pantalones tus referencias y te propone, o sea, una cosa, es decir, porque él también está dentro como iluminadores que somos, o todos los creativos, cuando leemos un texto tenemos todos somos directores, ¿sabes? Aunque evidentemente para nada, porque luego no tiene nada que ver, aunque siempre defendemos nuestra idea hasta el último momento, ¿no? Es decir, el iluminador es libre de proponerte una idea general de cómo ve el espectáculo sin darle valor a tu referencia, ya que vais a desarrollar un trabajo juntos. Y el iluminador tiene su criterio. El iluminador de pronto te puede proponer una cosa que no tiene nada que ver con lo que tú tenías y de pronto dices, pues es que tienes toda la razón, es que te lo compro. O a lo mejor dice, vamos a ver, ¿qué me estás contando? ¿Esto qué es? No, o sea, pueden pasar las dos cosas, ¿no? Entonces sí, pero no, lo digo porque en algunos casos a lo mejor no necesita el director la figura del iluminador. Lo que necesita es un jefe eléctrico, sí, que le ponga los focos. Para que se vea no hace falta nada. Claro, quiero decirte que de repente es que tengamos esos valores claros, claro. Es decir, cuál es la figura del iluminador, hasta dónde llega el iluminador. Hombre, el iluminador está contribuyendo a la narrativa de la historia. Y a la dramaturgia. A la dramaturgia, la narrativa, si no para que se vea. Efectivamente. ¿Sabes? Evidentemente ese es mi grado ahora de realidad, ¿no? De decir, estamos por algo, pero hay gente, sabéis que hay compañeros, directores, compañeros iluminadores, de todo, que de repente se basa en que no necesito un iluminador. Es decir, porque yo creo que mezclar las cosas es muy bonito, porque todos sabemos mezclar las cosas y decir, ay, ahora súbeme el verde, súbeme esto, ya, pero para llegar a eso hay que saber qué verde utilizas, qué foco utilizas, qué temperatura de color, y yo creo que todo eso es la figura del iluminador frente a lo que todos nos gusta, que aparte sobre todo al iluminador... Y no, y de descubrir historias, de pronto descubres que determinado personaje que tú no habías calculado porque estaba tal, iluminado de determinada manera, cobra un sentido que tú no lo habías sospechado, ¿no? Y dices, joder, esto no se me había ocurrido a mí. Entonces también esa es la responsabilidad también del iluminador, ¿no? Claro, digo, porque tenemos el condicionante siempre principal de las escenografías, ¿no?, como iluminadores, y de las características técnicas de los teatros. Pues que evidentemente, ya que unas escenografías determinadas nos condicionan siempre a la posición de las luminarias, ¿no?, para poder desarrollar la puesta en escena común. De ahí que nosotros siempre intentamos reivindicar poder estar en esas reuniones desde el principio, ¿no? Es decir, poder construir juntos, ¿no? Sí, muy importante también estar en los ensayos, porque hay una lucha permanente con las calles. Claro. ¿Por dónde pasa el actor? Si tú me pones aquí una torre, ¿por dónde? Una pértiga, ¿sabes? Sí. O sea, que eso y luego pues también te haría pues una última pregunta, la mismo que le decía a Aida, ¿no? Es decir, ¿se contacta con el iluminador para la gira? ¿Se toman decisiones Pues lo mismo, ojalá. ¿Sabes? Ojalá económicamente se pudiera tener al iluminador de guardia, decir, se intenta. Cuando determinadas plazas, se intenta. Y vamos, se intenta, pero es un problema económico. Sí, yo creo también, yo como iluminador, yo siempre intento que los espectáculos o los técnicos que defiendan mis espectáculos, ¿no?, sean gente de mi confianza. Efectivamente, eso es lo que para poder siempre, es decir, poder explicarle, ¿no?, porque yo creo que lo principal de un técnico en gira no es que te monte 100 focos, 50 focos o 70 focos, sino que porque los tiene en el plano, ¿no?, sino que de repente si monta 30, que esos 30 cuenten lo mismo que los otros 100. Sepa tomar iniciativas en ese sentido. ¿Sabes? Y si de repente hay un especial que no va a tener un actor, pues lo sustituye con algo y luego, pues evidentemente, igual que buscamos la unión... Sí, pero sí se intenta tener un contacto permanente, claro. Y si de pronto, pero igual que el director tampoco va todo golo. De pronto llegas y dices, Dios mío de mi alma, ¿qué está haciendo este señor con la luz? Socorro, o sea, no te puedo pagar, pero vente que se la está cagando. Claro. Entonces, bueno, sí que hay un intento de cuidar ese diseño y ese, vamos, por lo menos por mi parte. Porque, claro, perdona que me meta en la conversación, porque es de verdad que luego se
se pueden desvirtuar los Exacto. proyectos. Sí, Claro, ha sí, pasado muchas absolutamente, veces, ¿no? Que una obra se va de gira y de repente estás en esa ciudad y dices, venga, pues voy a verlo, y de repente dices, hostia, ¿Esto qué es? ¿esto qué Me la han es? cambiado. O sea, pero pasa sobre todo con la iluminación, claro, con la escenografía es muchísimo más complicado, porque la escenografía, bueno, pues dependerá también del despiece. Faltan cachos, exacto, y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué han quitado eso? Pero bueno, en la medida de lo posible, pues intentan avisarte, pero con la iluminación es verdad que te encuentras muchas sorpresas que desvirtúan, no solo a nivel técnico, sino a nivel dramatúrgico, claro, es otra historia. Sí, porque, a ver, hay personal técnico, como hay varios técnicos, y luego también hay personal técnico que se interesa por el trabajo y que tiene también un Una pequeño sensibilidad artista y sabe dónde, y es lo que hace involucrarse en el teatro, porque todos hemos visto No se sabe. como hay un regidor que está ahí, está diciendo, y la persona está en otro lado y le dan un go y da el go, y no está viendo la función. O sea, yo he tenido operadores de mesas de luces en el escenario con una cámara negra delante, sin ver la función. Eso lo he tenido yo, O sea, oyéndola. dándole el go yo, Ah, bueno. pero que tampoco estaba delante, estaba en el escenario. Yo una época que fui regidor de la Compañía Nacional de Danza y yo daba todos los tops. Entonces, él, como regidor tenía que dar los tops y el técnico de luces estaba aquí. Bueno, Sí. y estaba aquí. ¿Sabes? O sea que nadie estaba siguiendo el resultado de ese trabajo que había en la escena, ¿no? Bueno, Alessio, gracias. Dice, bueno, Era destino que no tengo que consultar. tú como escenógrafo, como creativo, no es decir, pues bueno, tú vas imaginando tu escenografía, tienes en mente lo que va a ser tu decorado y luego tienes la que se comparte con dirección también, evidentemente, ¿no? Aquí es donde comienzas a convivir la visión del director y sus movimientos escénicos con los actores. ¿Te acuerdas de la luz en algún momento? Por supuesto, y sabes que sí, sabes que sí. A ver, yo esto no lo generalizaría y tampoco me quiero defender con esto, pero es verdad que hay quien piensa en la luz y quien no. Volviendo un poco a lo que dijiste antes, yo sinceramente en las primeras reuniones echo de menos que estemos los tres. O sea, porque eso evitaría muchísimos imprevistos en el futuro y durante el proceso tanto creativo como el proceso creativo en los ensayos, ¿no? Algún ejemplo, ¿no? El hecho de que estéis ahí hace primero que veamos cuáles son los pros y los contras de poner un techo en una escenografía o de poner unas paredes laterales a la alemana y cerrar completamente. O sea, todo eso hace que podamos tener una comunicación previa y todo eso hace que los dos estemos conformes. Pero también hay algo, por ejemplo, que se puede evitar, como el hecho de implantar una escenografía en un espacio y pues de repente ver un foco metido en el escenario, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto un foco es utilería? Y hasta qué punto un foco es iluminación, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si tuviéramos una comunicación previa, que con esto no digo que no la hay, porque la mayoría de las veces la hay, y con Juanjo evidentemente tenemos la suerte de ser buenos compañeros, y sobre todo que tenemos que tener mucha complicidad entre nosotros. Yo eso precisamente es cómo enfocas las luces del trabajo. Tienes una charla previa con un iluminador para pros y contras de esa escenografía en referencia a la luz y al espacio donde se va a desarrollar el montaje con sus carencias y virtudes, lo que supone poner un techo, hacer una caja cerrada, llenar el telar de decorados corpóreos o telones que cada vez van limitando más el número de varas donde puedas poner focos, ¿no? Y no permitir poder iluminar porque es que no caben los focos. Claro, o sea, yo profundizaría eso y es verdad que al leer un texto, pues evidentemente lo primero que hacemos es soñar. Y la verdad es que a mí me encanta no ponerme trabas yo mismo, ¿no? Sobre todo porque luego las trabas llegan después, ¿no? Entre el presupuesto que tenemos de escenografía, entre que la directora o el director pues aprueban algunas cosas y otras no, y entre que luego a nivel técnico hay cosas posibles y otras cosas que no son posibles. Pero sí que esa comunicación previa, claro, yo la veo imprescindible. Y hay veces que, la mayoría de veces sí que el iluminador
O sea, ha habido veces con compañeros que hemos podido crear desde un principio y otras veces que lo echas un mogollón de menos. Y entonces, tu pregunta, ¿cuál era? No, estaba simplemente pues eso, llenar el telar de elementos corpóreos, que Claro, luego sí hay cortes, pero no te cabe el ancho del foco. Claro, y entonces parece Sí. realmente que somos egoístas, ¿no? Porque es verdad que es como que queremos barrer hacia nuestro terreno y entonces queremos todas las varas, todo el escenario, Bueno, poder sí, yo ahora echar- contaré un caso, pero bueno, también voy a contar otro, es decir, hacer un espectáculo en Teatro de la Comedia y decir que la escenografía justa, y decir, es que este teatro es muy pequeño, y ya ves, este teatro es de 1870, Claro, y también hay unos planos y hay unas medidas, ¿no? claro. Y que de repente es como que es muy pequeño ya, lo que tú tienes que hacer es que trabajemos todos, ¿no? Es decir, porque bueno, el iluminador es libre de proponerte una idea de cómo ve el espectáculo dándole valor a tu maqueta o a tu esto, ¿no? Ya que vais a desarrollar un trabajo juntos y el iluminador también tiene un criterio que tiene que estar siempre a tu criterio o puede modificarse. No, yo creo en la comunicación y creo que esa pirámide existe y no existe. Os lo digo por lo siguiente, porque esto me ha pasado a mí. La escenografía es lo que se ve y como se ilumine me da lo mismo. Dirán que el problema es del iluminador, mira que escenografía más bonita, que poco se ve, igual es porque es necesario que hay que darle una linterna, esto ya es un poquito sarcasmo, igual hay que darle unas linternas al público para que ilumine esa escenografía, porque no nos habéis dejado hueco para poner nada, ¿no? Claro, hay veces que no entendemos eso. Y esa ¿no? frase de que esta es mi escenografía, búscate la vida para iluminar, yo la he oído muchas veces. Vale. Juanjo, yo quería aportar que Sí. también ahora con las herramientas 3D para hacer una presentación está muy bien, pero claro, tiene la trampa que es muy fácil iluminar un 3D. Claro. Y el escenógrafo, igual, si no tiene nociones de iluminación, no tiene en cuenta las dificultades que te va a cargar. No, porque ahora quito la sombra de aquí, con el 3D quito la sombra de aquí, Sí, quito esto no esto, entra, quito esto lo tal, y otro, queda y ya igual la está. hostia. Sí, porque todo bonito y limpio. Claro, en un render también se pueden poner dos paredes laterales y de repente simular unas calles de luz. Yeah. Sí, ya hay sitio para poner las calles de luz, claro. Pero lo que quería decir antes es verdad que nosotros soñamos y luego, claro, hace falta un diálogo, ¿no? Y entonces, pues a través de ese diálogo nos damos cuenta de lo que es factible y de lo que no es factible. Y desde luego tenemos que ir de la mano o sea, tenemos que saber renunciar a cosas y hay veces que sabemos renunciar y otras veces que no. Y, por ejemplo, hay veces que un techo es imprescindible, ¿no? A nivel dramatúrgico. Pero claro, nos podemos buscar la vida también hablando juntos No, en pero- hacer un hueco, ¿no? Sí, para no, que pueda pero a lo sobresalir. mejor no es necesario. O un plafón, Desde el o- primer momento, dirección, escenografía, todos sabemos que tenemos un techo y una pared trasera, pues todos sabemos que vamos a jugar a eso. ¿Somos conscientes que vamos a jugar a eso? Sí, pues entonces a partir de ahora, es decir, luego no me digas, es que esa sombra la tiene. Claro, claro, La luz no es etérea, tiene que pegar en algún lado. claro. ¿Sabes? Y luego, bueno, dice, bueno, nuestro condicionante principal siempre es la escenografía, pero la escenografía es, sin lugar a dudas, es la parte material de la luz. Donde da un foco es en la escenografía. También podemos generar que es texturas etéreas con el humo que le da densidad a la luz y no necesitamos escenografía. Es decir, o como escenógrafo, también consideras que se puede hacer un trabajo común de escenógrafo e iluminador de textura de la luz. Yo Que creo, construyamos la escenografía con ese humo y con esas texturas o esos globos que podamos generar con la luz, que luego vendrá también la pregunta. es absolutamente compatible, es absolutamente factible, siempre y cuando tenga que ver con la historia que estamos contando, claro. Y que se puede hacer con un espacio escénico detrás, sí, por supuesto que sí, pero repito, eso depende de lo que hablemos y depende también de la visión que tenga la directora o el director, pero vamos, yo lo veo absolutamente factible. Luego hablaremos del humo si quieres y hablaremos de todo ese mundo, pero bueno, yo creo en la creación en equipo, absolutamente. Entonces, pues estoy bastante en contra de que yo quede con Laila y Laila, esta es la propuesta y ella y yo sigamos trabajando. No, vale, tú no has podido venir a la reunión o no se te ha invitado a la reunión. Oye, Juanjo, aunque no haya venido, este es el proyecto, porfa.
coméntame cosas que veas, oye Alessio, es que me estás quitando todas las varas, por favor, déjame 2 o 3. Entonces ahí pues yo creo que es absolutamente... Es que también una de las cosas que ocurre, porque también hay veces que en el mundo de la escenografía también se saltan al director. Es decir, hay productores que directamente quieren unas escenografías, el escenógrafo te deja lo que hay, te deja 3 varas de luz, cabrón. Pero es que me ha dejado 2 y de la segunda vara hasta la primera baja 10 telones. ¿Cómo ilumino yo esa parte? ¿Cómo ilumino yo esos 2 metros, ¿no?, que tengo de Claro, es como cuando ponemos un ciclorama o un PVC, un backlight, y de repente lo ponemos pegado a la pared de fondo. Vale, ¿y cómo lo iluminamos, no? Claro, hay que tener en cuenta todos esos factores. Que parece que igual estás en un momento espabilado o igual estás en un momento torpe y no lo estás viendo, que también eso puede estar pasando. Por eso la comunicación es primordial. Alessio también es figurinista, aparte de ser escenógrafo, pero está aquí como escenógrafo. Ahora voy a pasar a Ikerne, que está como figurinista, aunque es escenógrafa también. A ver, bueno, pues cuando lo de siempre, ¿no? Cuando comienzas tu trabajo, tu primer día de trabajo con todos los creativos, todos tenemos un director dentro, imaginas tus figurines, los tienes en tu mente, lo que quieres proponer, te van surgiendo ideas, ¿no? Como con un imaginario que te hace pensar a lo mejor en figurines estrambóticos que puedan defender un texto clásico, o de repente te están saliendo unos figurines clásicos para defender textos modernos, ¿no? Todo eso, cuando te vienen esas ideas, ¿cómo lo compartes con dirección? ¿Cómo les haces esa propuesta? ¿Las haces a través de un figurín? ¿Los haces...? Es decir, eso que tú... Con los directores. Claro, de momento sí. Toda esa superversión que tienes en tu mente, que tenemos todos, sí. ¿Sabes? Primero lanzo, o sea, no dibujo al principio, lanzo imágenes de referencia para darme muchas horas de dibujo. Entonces comparto referencias de películas, fotografías, cualquier cosa que me haya encontrado en la revista, lo que sea, texturas, un poco el tufo de la obra, la atmósfera, es lo primero que hago. Y una vez que está establecido un poco el camino, pues empiezo a dibujar. Sí, y plasmo los personajes a lámina, a lápiz, y a lo mejor les doy color cuando están los personajes muy definidos, o a veces no. O sea, coloreo o no coloreo también según las conversaciones con la información. Dice, bueno, también aquí empiezas a convivir con la visión del director, los movimientos escénicos con los actores y sus cambios de vestuarios en escena. Porque bueno, de repente, y cuando todo esto lo estás pensando, ¿te acuerdas de la luz en algún momento? ¿En qué parte del proceso? En los cambios, es decir, ya estás con el director, estamos valorando, es decir, estos personajes van a llevar este traje en este momento, van a llevar este traje en este momento. Sí, yo creo que... ¿Sabes? Que decirte, si tienes en cuenta el tejido que utilizas, si recoge la luz más, si la recoge menos, porque evidentemente yo tengo claro que con la luz nosotros podemos unir un vestuario porque a lo mejor ponemos unos filtros que no tienen los tintes que lleva ese decorado, ¿no? Es decir, si brilla, si la luz oscurece, por el material utilizado en la confección, si los colores que usas luego son hundidos por una determinada luz que no tienes los tintes necesarios. Todo eso lo chequeas con el iluminador, lo chequeamos antes, eso antes de llegar a escena, antes de la confección de esos trajes, ¿se ha chequeado eso? No. Claro y conciso. Eso es lo que intentamos, ¿no? Es decir, lo que un poquito esto es para intentar poner estas cosas en común, ¿no? Igual que el maquillaje. El maquillaje igual, de repente el maquillaje es algo que se deja siempre para el último momento y luego de repente dices, vas viendo, a ver cómo queda el maquillaje. No funciona, ¿sabes? O, bueno, voy a ver si le puedo meter este filtro, le puedo cambiar esta... Bueno, luego también, pues, ¿qué ocurre también? Es decir, tú eres consciente cuando pones sombreros, que los sombreros generan sombras a la luz
y que tenemos que poner unas candilejas Sí. y que eso ya va a molestar al escenógrafo también. Y que Porque de repente dímelo poner unas para candilejas poner, de para, buenas. para poner un faldón o algo, una fermita. Claro, porque también, ¿ves? Luego el escenógrafo se queja, lo dice aquí. Dice que, y luego lo que supone hacer unos camerinos de transformación en un espacio. Exacto. Claro, porque luego, eso es lo típico, Claro. que cuando pasa eso, de repente claro, el iluminador viene y dice, es que tenemos que poner una candileja aquí y tal, ya, pero dímelo antes, o sea, porque tú me lo has dicho antes. Rayito, esa es una Claro, cadena, todo va sumando, luego llegaremos a Mariano también. Porque todo va sumando, ¿no? Todo va sumando cosas. A ver, que me has hecho un montón de preguntas. Si tú chequeas todo eso en tu cabeza, ¿sabes? Sí, bueno, yo claro, a ver, también trabajamos con cierta experiencia que hemos cogido a lo largo de los años trabajando, entonces Que ya nos tengo han que hundido. chequearlo todo con el Y que interior. ya el iluminador nos ha hundido en nuestros trabajos anteriores, Y sí, o sea, desde el principio tengo en cuenta la luz. ¿Por qué? Pues porque soy un amante de las texturas y de los colores sutiles. Entonces trabajo mucho, sí, pues los pequeños, me gustan mucho los tejidos que tienen un brillito y luego un relieve y luego un cosillito y no sé qué, y cositas que yo espero que luego se vean y que dé cierto volumen a lo que es el personaje. Y también hago un trabajo pues, de colores, pues, de blancos diferentes, porque hay blancos que te dan más verde y otros que tienen más de amarillo, más azul o más rojo, y también con los negros. Y entonces yo todo eso luego espero que... pero también eres consciente de que el primer espectador, todos esos detallitos, está a 8 metros. Es decir, de que Sí, de repente, bueno, pero a lo mejor, espectador claro, también pero apagado. que a lo mejor hay que subir luz, ¿sabes? Pero hay que subir luz, bueno, y el de la fila 20 también ha parado, Sí. ¿sabes? Entonces igual hay que subir, hay que subir luz también para que todo eso, ¿no? Es decir, porque bueno, es siempre con los directores, ¿no? Tenemos que estar lo más adelante posible ya, pero si nos salimos a las corbatas ya no tenemos sitio donde poner la primera vara. Y dice, ya, pero es que tiene que estar todo cerca, ya, pero es que tampoco se te van a oír, porque los teatros están hechos desde aquí para atrás, es donde tienen la Sí, acústica. no, el patio de butacas no es ¿Sabes? democrático. Y entonces preguntas, ¿pero quieres estar cerca de quién? ¿Del espectador de la fila 1 o del espectador de la fila 20? O sea, No, tira. no, a ver. ¿Sabes? Porque luego, claro, luego están las cosas técnicas, ¿no? que se nos presentan siempre, pues igual que la candileja, se presentan los caminos de transformación, que de repente es lo que nos afecta a nosotros, que somos víctimas. No, es decir, son nuestras torres de luces cuando queremos hacer las calles, ¿sabes? De repente todo vamos sumando cosas y elementos. Es decir, si todos esos elementos, todas esas cosas, realmente en algunos momentos sí que hemos tenido la posibilidad todos de trabajar en esas buenas condiciones donde todo eso se ha planteado, pero la mayoría de las veces no se lo plantean a los profesionales O sea, respondiendo a lo de la fila 1 y la fila 2, sí, porque no solo trabajamos el color y la textura, también trabajamos los volúmenes. Entonces, bueno, intentamos que... Un pelín más alto puede ser, Sí. porque no se escucha. Voy a intentarlo. Decía que no solo trabajamos el color y las texturas, también trabajamos los volúmenes y trabajamos personajes en 3 dimensiones y los enfrente como para que el señor o la señora cuando salga de escena pues se vea desde todas las butacas. Eso sí, por un lado. Y luego, es que has preguntado, me has dicho muchas cosas. Y luego puedo comentar eso, sobre esto que está diciendo Iker. O sea, sí, porque si no reviento. No, es broma. O sea, creo que la percepción del espectador, o sea, no es matemática, o sea, el de la primera fila lo verá de una manera, el de la última lo verá de otra, y también como creadores creo que nos encanta dejarnos sorprender, ¿no? Por los efectos que hay entre iluminación y PVC o material sintético. Que la visión de un iluminador, es decir, desde la primera fila, o sea, pero pasa muchas veces, Juanjo, que desde la primera fila se ve
Claro. o sea, perfectamente como lo habíamos planeado. Y Desde la cuarta o quinta, no, pero te sientas y dices, wow. Sí, pero desde la 8 de repente estás así. Pero ves otras cosas, eso es como la visuales a los teatros. Y tú sabes también que la gente cuando no ve, no escucha. O sea, si la gente no ve lo que está ocurriendo en escena, el sentido que prima es el oído. Está yo no me la saco. Sí, es verdad. ¿Sabes? Es el oído. Entonces, de repente, si no ve, no oye, porque está pendiente de ver qué está pasando ahí. ¿Sabes? Entonces está el oído. Es decir, de que todo eso también son cosas que científico. eso es científico. Venga, ese estudio. Es de Jean-Guy Lecat, Eso es científico. el director técnico de Peter Bull. Jean-Guy Lecat. Es el que dijo, lo que no se ve, no se oye. Porque cuando no ves la boca moverse, aunque lo estés oyendo perfectamente, también funciona así. ¿Sabes? Porque, Dejas de entender. A diferencia de la música, ¿no? Es decir, porque la gente hace unas óperas, hace unas propuestas que, bueno, que para los antiguos, pues de repente son propuestas espantosas, ¿no? Entonces cierran los ojos, dice que escucha la música y ya se vale. Y habitualmente cuando cierro los ojos me duermo. No es que me vada, es que me dormí, ¿sabes? Pero bueno, eso, por ejemplo, a mí me lo dijo Luis Pascual. Estábamos haciendo en el Interpol, en el Lliure, en Miguel del Arco, y teníamos una escenografía descomunal que había que hacer noches, y de repente, claro, llegaba un momento que había, Lliure es muy grande, ¿no? Y decía, Lluís nos dijo, llevar cuidado que como os vayáis muy bajitos de intensidad, no se oye. Y era cierto, era completamente cierto, o sea que sí que lo he comprobado. O sea, que es por eso que subís la luz. Sí. No proyectan nada. Menuda excusa. Y luego yo sí quería decir también que, o sea, de todos los ajustes que hago de color, y de terminar de hacer el personaje, es cuando llega la luz y se ve todo ahí, ¿no? Y es cuando vemos y me doy cuenta de que tengo que subir. O sea, quiero decir que yo con la iluminación no soy de pedir, pues cámbiame este filtro, porque no yo cambio todo el traje de calidad para que esté de acuerdo con esa iluminación. O sea, creo que ahí hay un diálogo. Y creo que no hay tiempo para ese trabajo. Y para mí es un problema muy grave, porque yo hago una parte muy importante de mi trabajo ahí esos días. Y necesito tiempo para corregir color, para terminar de dar presencia a los personajes. Eso es todo lo que la educación del productor no entiende. ¿Sabes? Porque yo creo que se valora más en nuestro trabajo, producción valora más, o sea, no es consciente como cuando con luces, con luces pasa lo mismo, es decir, tú haces la grabación de luz, pero te faltan elementos que no te han llegado todavía. Entonces, cuando te llegan esos elementos tienes que volver a grabarte las 10 memorias otra vez con esto nuevo que han llegado. Luego cuando te llega lo siguiente, tienes que volver a repetir, entonces de repente es y en vuestro caso, bueno, de todos, ¿no? Es decir, que si tienes que pintar, que si tienes que hacer tal, de repente, por desgracia no tenemos tiempos de los montajes para hacer lo que deberíamos hacer. Claro, es como que tenemos que prever demasiado, o sea, que quiero decir, no hay margen de error. Es que no hay margen de error, o lo hay muy poco. Sin embargo, si comparamos esta forma de trabajar con la de otros países, pues Lepage para montar 883, pues es que les hicieron falta, pues creo que 2 años o 3 años. O sea, para hacer una obra de teatro hay esos fantásticos 45 días de ensayo, ¿vale? Pero esos son para los actores y realmente son para nosotros también. Nosotros empezamos antes, pero como que no se nos permite equivocarnos, no se nos permite estudiar e investigar un material mucho más de lo que nos gustaría. Entonces yo creo que ahí hay parte... Sí, porque, a ver, en un montaje privado son 4 días de montaje lo que tenemos y estamos un quinto.
Y nosotros realmente empezamos mucho antes, o sea, hay que decirlo que nosotros igual empezamos 4 meses antes, 5 meses antes, pero claro, con algo que tenemos en la cabeza, con una maqueta, con un boceto. La luz en este caso, es decir, porque bueno, tú ves tus figurines dibujados, tú ves tu escenografía, Emilio ve sus imágenes, Mariano oye la música, todo esto pueden ir viéndose con dirección y con coreografía, van viendo esto, pero la luz no vemos. O sea, yo puedo simular, los simuladores funcionan muy bien, pero los simuladores no son reales teatralmente. O sea, los simuladores para el mundo de la música funcionan muy bien, ¿sabes? Pero creo que para el mundo del teatro no, o sea, nos sirve para saber si nos entra en ángulo, corrígeme, Nico, si digo alguna burrada, pero los simuladores nos sirven para ver ángulos, para ver cosas, pero no sabemos, o sea, realmente, bueno, podemos generar un QLIS falso que nos adelanta trabajo, pero también es cierto que tampoco nos pagan por esas horas y esos trabajos que tenemos que echar a eso, porque tú voy a hacer una simulación de un show es hacerte un bolo, lo único que no te mancha las manos, pero tienes que hacer absolutamente todo, no tiras cables, no haces todo, hay que hacerlo todo, ¿no? Pero luego, bueno, puedes esas presentaciones sí que puedes hacer, sí que se puede hacer, pero no. Claro, hasta que no lleguéis al teatro, de verdad que es muy complicado. Bueno, yo creo que es una frase que decimos todos, ¿no? Hasta que no vemos el primer foco encendido sobre el decorado, pues estamos así. No sabemos si hemos acertado o no. Y además somos los primeros que llegamos. Nosotros llegamos, montamos, subimos varas. Entra el decorado, se monta la escenografía y la vara no baja. Y ahora me he equivocado y dile a un señor, dile, hay que subir a 8 metros a cambiar un foco. Y te dice... Hola, móviles para todos. Es un gran estrés. Subvaras y móviles. Que, con lo que dice Aleso, ha mejorado mucho. Es decir, la tecnología hace que sea todo mucho más fácil. Es decir, hacer luces hace 20 años era mucho más difícil que ahora. Ahora es más fácil, ahora hay una tecnología magnífica, hace falta profesionales para ello, pero es mucho más fácil. O sea, ahora hay mucha más gente que hace luz, no digo buena luz, sino que hace luz por la facilidad que hay. Es decir, antes yo tenía que pensar mucho lo que ponía, dónde lo ponía, cómo lo ponía, qué colores elegía, porque era muy complicado cambiarlo. Ahora no. Ahora los colores me da igual, los paso todos. Aunque a Laima no le gustan los colores, pero están ahí. No acostumbro yo. Creo yo. Sí. Sí, luego hay que saber usarlo, como tú bien dices. Y poder mover un foco de sitio, pues el foco móvil te permite la opción de bueno, no tener, aunque no te guste mucho el ángulo, pues de repente estás salvando Pero sigue siendo un gran estrés, es un momento de un estrés terrible. A ver, ahora mismo lo que nos ocurre con la tecnología, a la cual adoro la tecnología, pero ahora sabes que o sea, nuestra generación de videojuegos era el Tennis, ¿no? El pam. Luego ya vino el X, Y, Z, con lo que la generación de los programadores que hay ahora y para la tecnología que hay ahora, pues claro, van a saco. Es decir, están tecleando, son cajeros del Mercadona sin necesidad de mirar, con lo que ya no es compatible programar con iluminar, bajo mi punto de vista. Pero es maravilloso la velocidad que tiene. Luego está... hay momentos que, dependiendo con quién trabajas, estás como iluminador el 90% del tiempo esperando y luego tienes un 10% real de de trabajo. Luego hay otro momento que estás 60-40 y cuando tienes un buen programador que sabe lo que tiene entre manos, es decir, que no se ha metido en charcos que no conoces, estás el 90% del tiempo iluminando y el 10% esperando, ¿no? Es decir, que eso también influye mucho a la hora de una producción, porque como iluminador también llega un momento que dices, vale, renuncio a hacer esto, ¿no? Pero, y es en el ámbito global de las artes escénicas. No es ni un teatro en concreto, da lo mismo que sea grande, pequeño, o sea, esto es un ámbito global. Mariano, te toca. Pensaba que lo dejarías para pegarte. No, por eso. Para tener tiempo para pegarte. No, hombre, no, que vamos bien. A ver, tú me imagino que como todos, cuando vas leyendo el texto, te vas imaginando tu universo creativo, musical. Pues no siempre, no siempre. Yo soy muy mal lector de textos de teatro, de hecho, lo que más me asombra de los directores es que son capaces de imaginarlo según lo leen. Yo me pongo a leer un texto
mira que leo muchísimo, pero casi todo es novela o ensayo, y ahí es mi terreno, pero el texto teatral a mí me supera. Pues carezco de imaginación. Veo acotaciones que dicen, suena un timbre, y digo, pues estupendo. pero no voy más allá. Lo que es el mundo sonoro, la música, no la veo en el texto, la veo en la luz, la veo en la escenografía, la veo en las imágenes que ponen los escenógrafos y sobre todo en las conversaciones con los directores. Pues entonces me has echado por tierra lo que te iba a preguntar. Pues fíjate, es más que curioso, porque yo leo el texto, lo puedo leer 8 veces. Me pasó la última cosa que he hecho con Laila, pues se lo dije, digo, me he leído el texto 3 veces, no entiendo nada. El Calderón me toca no entiendo nada del verso, se me queda como años luz. O sea, necesitaría mucho más tiempo para leerlo. Y sin embargo, en la lectura, con los actores, el día de la lectura ya me empieza a hacer la cabeza, escuchando. Y en los ensayos, ¿no? Yo te he visto en los ensayos, que ahí empiezas a maquinar. Sí, es que me sale solo, estoy ahí Es que se ve el tono, ahí empiezas a ver el tono. No, ahí es donde comienzas a convivir con la visión del director también y sus movimientos escénicos, con los actores y bailarines, la música para sus cambios de acciones, cambios de estado de ánimo, cambios de decorados. ¿Te acuerdas de la luz en algún momento? ¿De la luz? No, la luz, es que a mí me pasa una cosa muy curiosa que lo has apuntado antes con la luz. Yo cuando llego al teatro y escucho mi música, no la quiero escuchar nunca con luz de sala. Quiero escucharla con el teatro a oscuras y con la luz en el escenario, aunque no sea la luz, la luz definitiva, pero sí necesito tener esa atmósfera, ese mundo. Y entonces hasta ese momento no me acuerdo de la luz. Lo que sí que me ha pasado es lo contrario, que cuando he visto la luz y he visto el resultado de la luz, hay cosas de la música que he hecho yo que no me gustan. No es que no me gusten, que las haría de otra manera, que me piden otras cosas. Porque realmente yo para hacer música vivo de la imagen y de lo que escucho. O sea, sobre todo de la imagen. Me importa muchísimo. Hombre, y la luz, yo lo echo de menos. Estaría muy bien tener reuniones con el iluminador y que el iluminador me dijera, pues esto lo voy a pintar de esta manera y esto lo voy a pintar de la otra. Y es al revés. Se me ha pasado con el último trabajo que he hecho contigo. Pero trabajando contigo yo sí hemos hablado en ensayos. Y aquí vamos juntos y aquí no. Sí, pero bueno, eso ya es decir, eso sí es que llega un momento que la luz y la música son aliados, pero por las transiciones. Porque efectivamente en el mundo son de los tiempos, son claves. No voy a decir muchos, hay iluminadores que no lo entienden así, que van muy a su bola. Sí, por eso. Que van muy a su bola y la música y la iluminación es lo más cinematográfico que hay dentro del hecho teatral. Totalmente. Entonces tienen que ir muy sincrónicos y muy medidos, y la programación de la mesa de luces tiene que ir con la música. Mira, esa era la pregunta que tenía. ¿Tienes en cuenta que la luz es un perfecto aliado para acentuar tus efectos o tu música, para cambiar estados de emoción y espacios, jugando y guardando tiempos y emociones compartidas por lo que está contando el texto musicalmente o efectuando el bailarín? Claro, sí. Ahí precisamente, igual que bueno, todos se nos ocurren cosas cuando oímos tu música. Es decir, cuando oímos la música, de repente dices, coño, pues este acento voy a meter aquí. De hecho, yo una cosa que hago con los iluminadores es siempre voy adelantando las músicas. Casi siempre, vamos. Con casi todos los que trabajo, casi siempre me piden, ¿qué estás haciendo? Y a lo mejor estoy empezando. Y mando cosas para el iluminador, porque el iluminador ya va a ver por dónde están tirando dónde están yendo los tiros, ¿no? Y eso ayuda mucho. Es que son dos mundos, la vista y el oído van muy unidos. Es que si no van juntos canta mucho. Va mal. Canta mal. Pero es que ocurre. Sí, ocurre mucho, por desgracia, ocurre mucho más de lo que... A mí me ha llegado a pasar de cambiar, o sea, cuando he tenido, no problemas, sino he visto que un iluminador pasa de todo, pues me cambió cosas de música para que coincidieran, la chita cañando, por supuesto.
decir, inmóvil, boom. Dice, bueno, esta pregunta también, cómo enfocar la luz en tu trabajo, con la linterna ya veo. Tienes una charla previa con el iluminador para pros y contras de ese sonido en referencia a la luz y al espacio donde se va desarrollando el montaje, con sus carencias o sus virtudes. Y luego, pues bueno, aquí también entra una pregunta más técnica, es decir, una vez que lo tenemos, ¿no? Llegamos a un teatro, dice, ¿has hablado con el iluminador dónde vas a poner tus cajas, es decir, dónde vas a poner las cajas de PEA, dónde vas a poner los monitores? Es decir, de repente van sumándose cosas, ¿no? Porque se suma el camino de transformación, escenografía, y ahora aparecen los monitores, porque luces todavía no hemos llegado. Esa es una de las conversaciones más habituales y de los temores más habituales cuando entras en el teatro. En los teatros públicos siempre te vienen los jefes técnicos, dame el diseño de sonido. Digo, ¿qué diseño te voy a dar si no está implantada la escenografía? Y yo sobre el plano no lo sé ver, porque no sé qué escenografía hay. De la misma manera que la escenografía, las calles, hay un montón de cosas que yo me niego a poner por delante de nadie. Mi trabajo, digamos que es el último, mi trabajo es el más etéreo, es el menos corpóreo. Y realmente se pueden poner los altavoces casi en cualquier sitio. Pero bueno, a nivel técnico, Mariano, en un plano... Pero bueno, habría muchos compañeros que le discutirían eso. Yo estoy de acuerdo con Mariano. Porque de repente a ti el audio te hace hacer, muchas veces te hacen hacer agujeros en las escenografías. Por supuesto. Sí, claro. Sí, yo tú lo has hecho. Muchas veces. ¿Sabes? Pero voy a ver una cajita. ¿Cómo es la cajita? Cambiarme esto y ponerme una tela en vez de... Pero eso es previo o ya es en el montaje. Depende. Es decir, antes se ha hablado de que hay que hacer esos agujeros, ya que... Intento siempre antes. A mí me parece que la se ha última salido prevenido. que hiciste conmigo fue previo. Previo, sí, clarísimo, pero porque teníamos las fotografías desde el día 1 de los ensayos, que eso sería maravilloso. Eso es como debería ser. El día 0. Eso para mí sería maravilloso porque ya... Eso es terapia estamos investigada. condenados un poco, ¿no? a la organización de los procesos... Y a reducir al máximo el error. El proceso, para mí los pringados dentro del proceso de técnico teatral son los iluminadores, de toda la vida. Son la gente que llega, que tiene 2 días, 3 días, 4 días como mucho, y que se tiran 24 horas metidos al día. Hay veces, el Festival de Mérida es un infierno, por eso, por ejemplo. El Festival de Mérida es un auténtico infierno para los iluminadores, y casi siempre los montajes pasa lo mismo. O sea, yo estoy harto de ver a Perdiguero, con vosotros los he visto, me voy, vuelvo, y están ahí, estáis ahí todo el rato. Viviendo. Porque esa... El fotógrafo de escena, que cuando va a hacer las fotos nunca nadie ha terminado su trabajo. No hay luz. Y nunca han preguntado. No. O sea, siempre te dicen, tal día vienen a hacer las fotos y no han preguntado a nadie. Sí, ese es un buen melón que podríamos saber. No han preguntado nunca a nadie que si van a estar las fotos. ¿Sabes? Y luego dicen, no, pero cualquier luz vale, no, cualquier luz no vale. Y estaría bien una reunión previa. Claro, para decidir esas cosas, ¿no? Es decir, porque... Bueno, pues eso, el iluminador es libre de proponerte una idea general de cómo ve el espectáculo, dándole posición a tus altavoces, que siempre tendrán que estar situados en el mejor sitio según tu criterio, por supuesto. Pero tienes en cuenta la estética de cómo quedan una vez se ponen y nos han hablado de esas cosas previamente, conmigo, ya que vamos a desarrollar un trabajo juntos y el iluminador también tiene su criterio y el fotógrafo el suyo. Es decir, porque sabes que de repente hay gente que hace espacio sonoro y qué tal, y de repente te dice, necesito un clúster aquí y necesito 2 choris aquí. Y de repente toda la ambientación que hay, de repente hay un altavoz ahí en medio y hay 2... No, yo por ese lado no creo que ninguno de los que habéis trabajado conmigo de quien vaya a trabajar no, si no, pero los hay. No, pero lo digo porque yo además ya desde hace años se lo digo a los directores y lo digo a todo el mundo. Yo intento cada vez hacerme, no es que intente, no hago diseño sonoro. O sea, yo aprovecho los altavoces que hay en el sitio y que están puestos desde siempre. Es decir, porque para mí una obra que se estrena aquí en el Pavón y que va a hacer gira por 20 o 80 sitios, yo no me puedo permitir el lujo de poner un altavoz aquí, otro allí, hacer un diseño, porque eso es otro mundo, no es mi mundo, es el mundo de un diseñador de sonido. Yo soy compositor
que me ha tocado por añadidura hacer diseño de sonido y saber, pero ¿por qué sé de altavoces y todas estas cosas? Pues porque me tiré 9 años de mi vida tocando con orquestas por los pueblos. Quiero decir que tengo una escuela rockera pasodoblera, ¿no? O sea, pero eso sé mucho cable, sé mucho de altavoces, sé mucho de cosas. Creo que por eso hemos pasado. Sí. Conmigo no hay problemas de ese tipo. Por el folclore español y esos pueblos de España hemos pasado. El diseño de sonido que hago es PEA y monitores. Y monitores, dependiendo si hay que cantar, si tienen que cantar los actores, intento poner 4 monitores. Si no se ponen 2, si es que da lo mismo, es que quiero que el teléfono suene allí, y dices, macho, llama a Rock Mateo, le pagas 6.000 pavos para que te haga el diseño, para que suene el teléfono ahí. O cógete un teléfono de verdad que suene y que suene ahí. Porque hay cosas que son muy complicadas. También es la forma diferente que hay de trabajar en Madrid, en Barcelona, en cada sitio se trabaja de una forma distinta, ¿no? Y en Madrid creo que por desgracia está muy asumido el tema de que el músico es el que hace el espacio sonoro y el que te hace. Pero es por culpa nuestra porque nos hemos dejado. Que no está definido lo que es el músico, compositor y luego lo que es el diseñador de sonido. Pero eso es culpa nuestra. O sea, eso, porque luego ya también te enfrentas al jefe de sonido del teatro donde vas, que evidentemente mejor que él nadie conoce su espacio a la hora de sonar. Luego ya hay otras cosas. Ese es otro melón que podríamos tratar ahora mismo, que es la relación con los jefes técnicos de cada productora, de cada teatro, de cada sitio, como los trucos que tenemos cada uno para llevarnos bien con ellos. Las rodilleras. Torear como 17 de mayo, Día Internacional del Sonido. Bueno, Emilio. Estoy en rojo. Preparar los guantes y la célula. Esto promete. Quítate el pendiente que esto acaba mal. Está acabando. Bueno, partiendo de que la videoproyección parte de una luz, ¿sabes? ¿Te acuerdas en algún momento, sabes, de proponer al iluminador o al iluminador te propone utilizar la videoproyección como fuente de luz? Sí. Además, me gusta mucho poder ayudar y colaborar como iluminación, para iluminar telones, meter texturas en movimiento, que a lo mejor llegamos más lejos que el gobo. Un telón rojo, de repente, claro, tendréis que meter más aparatos que no podéis colgar y es que... Pero es muy bonita esa sombra de los actores en ese telón rojo. Ya, pero no, en la parte superior, no, enmascarado, claro, vosotros llegáis abajo. Pero enmascarado no deja de ser luz negra. Bueno, es ausencia de luz. Sí, eso es esto va a acabar mal. No. Sí. Un shooter sí que te hace negro. No. Una máscara no. Lo que pasa, claro, solo como iluminación, usar la proyección como iluminación normalmente no lo he hecho. Ahora voy a hacer un espectáculo con Claudio Tolcachi para septiembre y vamos a hacer algunos momentos que van a ir por ahí. Y yo ya le he advertido también de las limitaciones que tiene el vídeo como fuente de luz. Pero claro, sobre la escenografía sí podemos dar juegos, porque la textura, directamente estamos sobre la textura y no generamos unas sombras tan duras, pero sobre los actores es una sombra muy dura y además se puede llegar a percibir el píxel. Entonces, claro, no es natural, no es como una iluminación. Pues yo no estoy a favor de iluminar con vídeo a actores, pero sí sobre escenografía. Ahora, por ejemplo, mañana hemos hecho algunos momentos que de hecho Luis me decía, hostia, baja porque yo creo que va a quedar mejor la textura, que parezca que se intuya, pero que es que si no, si vas un poquito más fuerte destaca y se ve que es vídeo y nos saca al espectador de la escena. Hemos llegado a un pacto y es verdad que parecía, y luego cuando había un momento musical, de repente cuando está con la radio sintonizando, pues empieza a haber más movimiento y se juega de otra manera acompañando lo que es la propuesta. Pero sí, me acuerdo ahora con Felipe Ramos también que hicimos otra, que la escenografía de Lisa Sanz de Como Gustéis, que se hizo en el CDN, pues también eran tiras blancas, y Felipe pues también me decía, había tantas tiras que habría tenido que poner focos con cambios de color, un mogollón, uno por cada tira, y fuimos haciendo cambios de composición. El director también lo vio como un añadido muy interesante. Acuérdate con el Cómo está Madrid, que había ese 40.000... Es que ¿Cómo está Madrid? Que estaba lanzado a todo el general del escenario, que sí, que encendía aquí, que encendía aquí, pero era un 40.000 dando luz.
aquí. El- Tuve que utilizar 4 cañones de seguimiento para quitar esa luz. Es que tiene mucha historia como está Madrid. Ya lo sé, pero me refiero a eso. Quiero Ya, de la decirte videoescena que el negro con el vídeo, porque evidentemente para mí el vídeo es un aliado, como todos, Sí. todos somos aliados, evidentemente. ¿Sabes? Pero bueno, nuestras cositas. Dale. ¿Sabes? Es decir, cuando tienes una charla previa con el iluminador para pros y contra de las proyecciones, Yo ¿sabes? creo Con que referencia a la luz. Yo procuramos que sí, y además cuando podemos, tenemos algo de material previo, porque claro, cuando llegamos al montaje, a ensayos, igual tenemos que tener entre un 60 y un 80% del material que esté bastante apuntado, que luego lo vayamos a modificar, en general de ese 80% lo podemos a modificar otra vez el 80%. O sea, de lo que teníamos previo a lo que llega al resultado final ha habido mucha variación, pero pasa con la luz, porque claro, empiezas a ver cómo funciona con la escenografía, los ritmos con la música, con iluminación, cómo estamos jugando con los tonos. Y es verdad que nosotros tenemos un factor de corrección que simplifica mucho. Claro, yo cambiar unas tonalidades del vídeo, me supone hacer unos cambios en After Effects, de talonaje y demás, pero para ti cambiar a la contra, a lo mejor filtros, con los LED puedes hacerlo. Bueno, sí, ahora con la pero es que robótica de repente puede ser que no estemos casando y sea como decir, es que estamos chocando un montón. A mí, si os podemos pasar material, es genial. Luego nos pasa como a vosotros, que muchas veces llegamos muy tarde a esas reuniones creativas, cada vez menos, porque sí se nos va integrando más. Al principio yo creo que es muy enriquecedor que todos los miembros del equipo creativo estén lo antes posible, me parece que sería maravilloso. Pero claro, yo he oído, me pasó con Company, Company, el diseño de escenografía estaba hecho, el plano de iluminación estaba cerrado, porque entramos por otro equipo de vídeo, que era un equipo de Barcelona, 9 Ojos, que se salieron del proyecto, entonces buscaban la gente del mundo teatral y por varios medios nos recomendaron, pero claro, la escenografía era tan cerrada que decir, ¿dónde queréis que pongamos? Igual que dices, ¿no? Cuando ves techo y ves paredes, ¿dónde pongo los focos? Pero nosotros pasado, ¿dónde queréis que pongamos los proyectores? ¿Qué queréis que hagamos? Y técnicamente, por suerte, había unas ópticas que habían salido 2 años antes y hicimos los cálculos, vale, se puede poner aquí encima del techo, de los espejos, tal, y salió. Pero llega a ser hace 2 años y no lo hacemos. Sí, no, sí, de hecho, o sea, una de las cosas, es decir, de contar todas estas historias es porque a la hora de implantar un espectáculo hay monitores, hay focos, hay videoproyección, hay escenografía, hay telones que bajan, ¿sabes? Hay camerinos de transformación, de repente hay muchas cosas que luego es el director técnico, que se supone que nuestro director técnico es el que nos tiene que poner a todos en nuestro sitio, el que nos tiene que dar las cargotas y decirnos que aquí hay que convivir todos, ¿no? Es decir, porque tú necesitas unos ángulos, que a lo mejor esos ángulos, pues vamos a visualmente lo que es el clúster, de repente ese ángulo de tu proyecto tiene que estar aquí abajo, claro, para poder tirar. O te va a hacer una máscara de clúster que queda maravillosa. Claro, que todas esas cosas son, ¿no? Sí. Es decir, ¿alguna vez te han pedido que generes una iluminación a través de proyección saltándote el iluminador? No. ¿Sabes? Bien sea para resolver una escena o por experimentación plástica. Esto yo sé que es cierto. Vamos a entrar en algún compañero lo he vivido. Yo como iluminación no, pero sí he hecho videomapping en fachadas. Una la hice contigo, Luz Grec, que ahí sufrí yo porque yo hice unos cálculos técnicos de rendimiento lumínico, que es nuestro principal, nuestra kriptonita, que no se vea el proyector, porque es igual que un foco, ¿no? Tú pones un foco de estos para iluminar todo el escenario, pues no se va a ver una mierda. Hay que poner mi convertidor. Pero claro, ahí paso también, no vas a conseguir. Vale. Y claro, era muy difícil porque claro, la sensibilidad del ojo en cuanto entra la luz, si no había luz, el vídeo se veía, pero cuando entrabas tú, claro, haces un barrido. Claro, había momentos que de repente hasta que la pupila se vuelve a adaptar y puede ver otra vez la luminosidad del proyector. Sí, eso nos pasa a nosotros cuando trabajamos por los ciclogramas, es decir, cuando hay un ciclograma y lo tienes todo a cholón, no hay luz, quitas el ciclograma y dice, baja la luz, claro, porque el ciclo, ¿sabes? El ojo te puede, ¿no? Ahí. Entonces con el vídeo, pues evidentemente, el vídeo, soy consciente de que se tiene que ver al actor, ¿no? Sí. Es decir, claro. ¿sabes? Y aceptáis, es una de las cosas, de que es libre de proponer una idea de luminosidad en tu trabajo para poder llegar a un acuerdo. Luego ya el director, coreógrafa ya nos dirán, me importa un comino lo que hacéis,
Más. subir. Pero por suerte... Marcamos, porque eso sí, marcamos lo que queremos marcar y a partir de ahí generamos. Ahora por suerte nos está pasando que estamos teniendo un rendimiento bastante aceptable y hay momentos en los que nos están pidiendo bajar. Hombre, ahora bien, por suerte el LED también y el sí, también, láser, también las funciona. ópticas también, o sea, se está teniendo muy bien. ¿Bajar en Luego, qué sentido? Bajar la intensidad del vídeo. Del vídeo, sí. Porque estamos, depende si la producción lo permite, alquilas un 30.000 que Por los lúmenes Eso es un sueño. luminosidad. Sí, eso es Pero ya se puede, ya se Eso es puede. un Que te sueño. pidan bajar. Sobre todo con las pantallas, supongo, ¿no? De LED. No, No, con proyectores. proyector. Con proyectores. En Company, por ejemplo, había escenas que nosotros estábamos pasados de luz en vídeo. No, y aparte que antes los proyectores que nos daban esa luminosidad eran Seat Panda y ahora ya son... Claro, y vosotros ya teníais son que bajar, adaptados. ¿no? Cuando entraba el vídeo, se notaba, bajaba la intensidad de la luz y eso es un dramón. Porque luego técnicamente también la electrónica moderna lo que nos permite el LED y el vídeo es que de repente se han reducido los ruidos de los ventiladores, que era lo que no nos permitía antes. Pues, Y aún así siguen haciendo ruido, los láseres grandes siguen, pero muchísimo menos. Los móviles hacen ruido. La cabina que teníamos para el No, ya no hacen ruido. Ya no hacen ruido. Yo debo tener muy mala suerte de pillar siempre de los virus. Eso es. Como yo he tenido la mala suerte de trabajar con nuestros diseñadores de sonido. Eso es, porque de repente para hacer el 40.000 aquel que pudimos entrar atrás hubo que hacer un garaje era para el coche, porque si no... Era un aparato viejo también. Claro, por eso. Acuérdate, el primer día que tú encendiste, ¿no te acuerdas? Fue un dramón de la leche. Encendiste los móviles, nosotros arrancamos el proyector que tenía configuración que debía estar en modo eco y no se veía. Miguel casi dio la vuelta y me habéis engañado. Bueno, fue la leche. Pero, y bueno, luego se fue ajustando y demás, pero claro, ya es un comienzo que no. Claro. Porque Luego también, ¿no? Pues digo, igual que la iluminación, nuestro condicionante principal siempre son las escenografías, pero la escenografía sin duda es la parte material de la luz donde da el proyector, es en la escenografía. También podemos generar texturas, lo mismo que decía, etéreas con el humo que le da densidad a la luz y proyectar sobre el humo, sobre el vapor de agua y no necesitamos escenografía. O como videoescena, ¿también consideras que se puede hacer un trabajo común de videoescena de iluminación de textura, olvidándonos de la escenografía? Sin una pared, es decir, que de repente quedar solos ya. No nos necesitamos. Hombre, siempre van a necesitar un soporte, aunque sean telones en fondo negro, es escenografía, un soporte necesito. Bueno, podría ser el propio bailarín a lo mejor. O sea, creo que todos podríamos hacer ese ejercicio de ser el principio de una dramaturgia, ¿no? O sea, podemos empezar sin un texto y a través de la iluminación contar una historia, por supuesto, claro. ¿Por qué no hacer un proceso a la inversa? Se puede hacer eso, lo puede hacer con la coreografía, desde la escenografía, desde el vestuario, Claro, es lo que planteo desde la luz. Ahora, prescindir, yo creo que entre todos el montaje puede ser mucho más complejo. De todas formas, también deciros que nosotros somos gente que tenemos la suerte de poder trabajar con unos medios, o sea, que no es real lo que nosotros estamos hablando y contando. Pero también es un 70, no sé, un 30% de gente, de profesionales, puede 70-30. Es decir, que hemos pasado por ahí todos, evidentemente hemos pasado por ahí y eso ha sido lo que nos ha hecho aprender a tener trucos de lo que decía Ikerne, que no es la primera vez que pasa, entonces todo esto lo vas abordando. Pero bueno, yo quería ponerlo aquí encima, que todos vierais, oyerais, y creo que ha llegado el momento de hacer alguna pregunta, si tenéis, si no tenéis, porque vamos bien, clavando, o sea que yo estoy clavándolo de tiempo. ¿Sabes? O sea que si alguno queréis preguntar, decir, aquí tenéis ellos para que os contesten a lo que quieran. Muchísimas gracias a todos por venir y feliz Día Internacional de la Luz, que ya todavía es de día.